también es entender que el secreto familiar también tiene una función. Porque también la función que guarda dentro del sistema es como tener la sensación de que si ese secreto se revela, el sistema corre el peligro o la familia de desintegración. Ujú. Y entonces es un poco como el guardar este secreto como un pacto, pues, que se genera al interior de la familia, porque si empezamos a develar el secreto o a hablar del secreto, corremos el riesgo de pulverizarnos. Y es una manera también de protegerse. Creciendo con Natalia Ruiz. Nat, bienvenida a Creciendo. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Al contrario. Gracias, Ker, por la invitación. Al contrario, Nat, para mí es una entrevista muy especial. Aparte de ser Natalia una gran amiga, tanto ella como toda su familia, ella es psicóloga clínica con un doctorado en psicoterapia, semiología y fundadora del proyecto Grupos de Desarrollo de Conciencia. Tiene un gran conocimiento en diversos temas ligados a la psicología. Y hoy escogimos un tema muy interesante, que es por qué guardamos secretos. Así es, está bueno el tema. Entonces va a estar divertido, pero antes de empezar con nuestro tema central, me gustaría que nos platiques cómo fue tu infancia y adolescencia, creciendo con tu papá, Alfonso Ruiz Soto, quien es una eminencia, creador del modelo educativo basado en el desarrollo de conciencia. ¿Cómo fue tu vida de chiquita, Nat? Pues fue una vida, la verdad es que muy divertida, muy cercana siempre a mi papá, una gran influencia porque claramente me tocó como todo el desarrollo en donde él empezó con este modelo con el cual lleva ya 40 años, yo tengo 43, entonces prácticamente toda mi vida viéndolo y con una gran influencia, por supuesto, sobre de mí, ¿no? Y que ha orientado también la elección de mi vocación, lo que finalmente se convirtió en una profesión, porque es a lo que me dedico en este momento. Entonces, mi adolescencia lo mismo. Tuve la oportunidad en la adolescencia de asistir a un espacio psicoterapéutico que para mí fue justamente eso, descubrir una pasión, ¿no? En el entenderme a mí misma desde la adolescencia y me ha encantado porque además hoy me dedico mucho al tema de los adolescentes y papás de adolescentes. Entonces, bueno, pues desde ahí. Oye, y digo, teniendo a tu papá, ¿no? O sea, en esa parte de experiencia, digo, hoy por hoy, después de 40 años, entiendo, o corrígeme, que tu papá, pues, pretende bajar un poco el ritmo. ¿Tú estás tomando las riendas de lo que él ha hecho? Bueno, pues como desde mi ventana, pues un poco, ¿no? Porque por supuesto que siguiendo esos pasos y siempre colaborando con el modelo de semiología de la vida cotidiana, que es un modelo que está orientado al desarrollo de conciencia. ¿Conciencia de qué? Conciencia de nosotros mismos. O sea, al final es querer ofrecer las herramientas y los espacios propicios para que las personas se puedan seguir conociendo mejor a su propio ser. El modelo de semiología comprende hoy pues, 12 cursos perfectamente bien estructurados para que podamos ir profundizando en ese propio conocimiento y desde mi barrera he querido aportar, dedicándome mucho más a la parte, insisto, de adolescentes, papás de adolescentes, pero sí es mi intención poder seguir colaborando hasta donde se pueda, ¿no? En este modelo educativo. Es que aparte dentro de la psicología, pues es tan amplio, ¿no? Son tantos temas. Sí. Pues que es increíble, y digo, lo que ha hecho tu papá, pues es increíble, es como digo, una eminencia que muchísima gente lo admira y pues qué padre que estés siguiendo ese camino y que sobre todo que te guste tanto, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido un enorme privilegio poder coincidir, porque esto es algo que no necesariamente planeamos así, ¿no? Y de pronto coincidir en nuestras vocaciones y sí, en efecto es una gran fuente de inspiración, ¿no? Y me ha dado mucho gusto poderlo compartir con él. Sí. Y fíjate que justamente escogimos un tema porque pues de tantas cosas que conoces, pues si habláramos de todo nos quedamos aquí 5 horas. Entonces, pues entrándole a nuestro tema, ¿de dónde viene la necesidad de guardar secretos? Bueno, creo que sobre todo es entender que el secreto es un acto deliberado de la conciencia en donde voluntariamente elegimos ocultar información de nosotros o de otras personas. Y efectivamente el secreto es parte de nuestro desarrollo normal, forma parte del desarrollo normal de cualquier persona.
un niño empieza a ocultar información de su mamá y de pronto entonces tal vez un día llega y no le voy a contar que me comí una galleta de chocolate en el lunch o no le voy a contar que metí al perrito en mi cama y que me dormí con él toda la noche. Y ese secreto tiene la función eventualmente de ayudarle al niño a ir logrando ese proceso de separación e individuación, su propia independencia, ¿no? Entonces, todos de alguna manera, pues vamos guardando esos secretos también en la intención de ir preservando nuestro propio mundo interno. Incluso hay una exposición itinerante del artista Candy Chang, que tuve la oportunidad de visitar en San Diego, en donde te entregaban un mosaico en esa exposición porque se llamaba Confesiones y te invitaban a que hicieras una confesión. Tú entrabas literalmente a una casilla, a un confesionario y anotabas una confesión y después las colocabas en una caja y las personas que estaban encargadas de la exposición finalmente colocaron todas esas confesiones en un muro. Que tú hubieras dicho que es el muro a la oda a la liberación o el muro a los lamentos, podría haber dicho también alguien. Y yo recuerdo haber leído confesiones en ese momento tipo, confieso despertar angustiado todas las mañanas, confieso que tengo depresión desde hace mucho tiempo y mi familia no lo sabe, confieso haberme casado sabiendo que me iba a divorciar, confieso que soy más inseguro de lo que aparento. En fin, tantas confesiones que nos hace saber que todos de una u otra manera guardamos un secreto. Ahora, ¿es más por miedo o por vergüenza? Yo creo que las dos. La razón por la cual ocultamos o guardamos secretos tiene que ver una parte con la vergüenza, pero otra vez también a veces lo podemos hacer para protegernos a nosotros mismos o incluso para proteger a otras personas. O sea, hay como estas tres vertientes. Pero tienes toda la razón, la vergüenza juega un papel fundamental en el guardar secretos, porque la vergüenza es una emoción súper poderosa en nuestra vida, de la cual incluso es una emoción que muy poco hablamos. Nos da vergüenza sentir vergüenza, esa es la realidad. Sí. Y es tan contagiosa, incluso la vergüenza, que muchas veces de pronto podemos sentir pena ajena, este sentimiento de pena ajena cuando sentimos que alguien tocó con un núcleo de vergüenza e inmediatamente tenemos la sensación de pena ajena, ¿no? Qué barbaridad lo que le acaba de pasar. Pero también la realidad es que muchas veces no logramos identificar la emoción de la vergüenza y por eso empezamos a callarla y empezamos a guardar secretos. ¿Por qué? Porque la vergüenza eventualmente provoca esta conducta de secretismo en nuestra vida. Necesitamos primero, creo que, diferenciar la emoción de la vergüenza de la emoción de la culpabilidad, porque son dos emociones que tienden a confundirse mucho. La culpa es esta emoción que se produce en nosotros cuando tenemos la sensación de que dañamos con nuestras palabras o con nuestras acciones. Pero la vergüenza es mucho más profunda, porque es la sensación de que lo que está dañado es nuestra imagen. Y de pronto la sensación de quedar expuestos con nuestra imagen o frente a los demás es un acto tremendamente doloroso. Y empezamos a ocultar muchas cosas de nuestra vida. Incluso podemos entender desde el principio de los tiempos, en el siglo IV, cuando se empiezan a utilizar las confesiones en el ámbito religioso, los fieles acudían con los sacerdotes a confesarse. Y eso eventualmente progresó al siglo XVI, en donde se construyen literalmente los confesionarios, estos espacios a donde las personas acudían a hablar de lo que se conocía como los pecados, ¿no? Lo que conocemos en el ámbito religioso. Un pecado es una equivocación. Y la razón por la cual muchas veces empezamos a guardar estos secretos es porque la sensación de que tiene un matiz de haber sido un error en muchas situaciones o que es algo que nos produce una tremenda vergüenza. Y decíamos entonces, no necesariamente estamos muy conscientes de la emoción de la vergüenza. La realidad es que con la culpa podemos vivir, pero la vergüenza es mortal porque empezamos a guardar cosas y empezamos eventualmente a vivir en un estado de desolación profundo. Porque podemos estar muy rodeados de personas y, sin embargo, sentirnos muy solos con nuestros propios secretos, con nuestras propias sensaciones de habernos equivocado, porque esa vergüenza también va a provocar una enorme cantidad de juicios. Nos estamos juzgando constantemente por cómo es posible que hice, cómo es posible que dije, cómo es posible que decidí. Y a veces puede generar incluso sensación de arrepentimiento y muchas otras emociones que son pues tremendamente conflictivas dentro de nuestro ser. En ese sentido, o sea, justamente cómo influye el secreto en nuestra salud mental y en nuestras emociones. Muchísimo, muchísimo, porque creo que necesitamos saber que por un lado somos 100% responsables de lo que decimos, pero también somos responsables de lo que callamos. Sí. Cualquiera de las dos es una elección. Tanto hablar va a traer consecuencias,
como callar también. Claro. Y tenemos que ser conscientes de una y de otra. Yo siempre digo, ¿no? El no hacer nada también es una decisión, ¿no? Es correcto, absolutamente. Y de pronto el elegir callar en muchos ámbitos también y muchas situaciones puede significar para la persona un gran peso. Y se ha visto sobre todo, Ger, en el consultorio que la bronca y el impacto que tiene el secreto no es tanto per se el secreto, sino la ansiedad que produce el empezar a guardar este secreto. Porque la ansiedad se manifiesta principalmente de dos maneras. La ansiedad puede tener manifestaciones físicas, en donde empezamos casi que con sudoraciones, taquicardia, un ritmo cardíaco acelerado, en fin, ¿no? Respiración irregular, pero por el otro lado también tiene un impacto en nuestra parte mental. Y la manera en cómo se manifiesta la ansiedad mentalmente es a través de un proceso de rumiación o preocupación. La rumiación son todos estos pensamientos obsesivos que surgen alrededor, por ejemplo, del secreto. Pero si lo digo, pero si no lo digo, pero si lo confieso y me rechazan. Y total que todo el tiempo podemos estar rumiando y obsesionados con cuáles van a ser las consecuencias tanto de hablarlo como de callarlo. Y eso empieza a impactar, por supuesto, nuestra salud mental. Ahora, también, o sea, digo, dentro de los secretos, como dices, tiene ciertas consecuencias y demás, pero muchas veces guardamos secretos por proteger a la gente, ¿no? Sí, también, por supuesto. Decíamos, puede ser por un lado la sensación de la vergüenza, por el otro lado puede ser el protegernos a nosotros mismos, que puede ser miedo, esto que decías, ¿no? De pronto siento que si lo confieso, puedo caer en consecuencias que no quiero enfrentar, o de pronto, por ejemplo, muchas personas que deciden callar secretos porque no quieren comentar sus proyectos a futuro, ¿no? Porque entonces las personas van a empezar a opinar o incluso a señalarme y me voy a confundir. Y ¿sabes qué? Esto prefiero preservármelo, ¿no? Prefiero preservarlo para mí, no hablarlo. Y por el otro lado también, claro que está la intención de proteger a los demás, porque si revelo esta información puede tener consecuencias para el otro. Sin embargo, cuando queremos proteger a los demás, también tenemos que saber que hay como una rayita en donde muchas veces también nos estamos protegiendo a nosotros mismos, porque revelar esa información que puede afectar al otro, también podemos sentir que nos puede afectar a nosotros. Entonces sí te protejo, pero también hay una parte donde nosotros nos estamos protegiendo frente a lo que podría significar esa revelación. Ahora, por ejemplo, el secreto, el típico, el secreto familiar, ¿no? O sea, que viene de antaño y, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la niña que se embarazó, no era aceptado, entonces se la llevan a vivir fuera y después regresa con el bebé y dicen, no, pues es de la mamá y todo mundo calladito, ¿no? Sí. Eso ha de ser un peso brutal, ¿no? Un peso brutal y que además se ha visto que se va traslapando de generación en generación. Y de hecho, en psicología decimos, lo que la abuela no expresó, la hija no lo sanó y la nieta lo actuó. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que muchas veces no hablamos, lo terminamos actuando. Es decir, el no hablar de lo que nos pasa, el no hablar de nuestras emociones, el no hablar del impacto que muchas circunstancias pudieron haber tenido en nuestra vida, es tan fuerte que de pronto tiene el impacto para poder ser trasladado de inconsciente a inconsciente, de generación en generación. Entonces, no nada más es que afecte a una generación, sino que termina afectando todo un linaje. Sí. Y de pronto son estas cosas que se empiezan a cargar y que generan ese malestar interno en las personas que, como dices, puede rayar en la dificultad de acabar con este peso mental importante. Sí, y aparte en actitudes, ¿no? O sea, que puedes tener heredadas, ¿no? Luego muchas veces dicen, digo, ya sabes, aquí en Creciendo que hablamos de todos los temas y un tema que me intriga mucho y que justamente entrevistaremos a alguien para platicar de las constelaciones, ¿no? Que justamente pues es curar un poquito eso, ¿no? Del linaje que tienes y que pues puede ser que vayas guardando culpa de algo que ni siquiera sabes por qué es, ¿no? Totalmente. Y es esto que hablaba también ahí de Feinberg, que es el telescopaje de las generaciones, de cómo se va trasladando esa información, pero también es entender que el secreto familiar también tiene una función, porque también la función que guarda dentro del sistema es como tener la sensación de que si ese secreto se revela, el sistema corre el peligro o la familia de desintegración. Y entonces es un poco como el guardar este secreto
como un pacto, pues, que se genera al interior de la familia, porque si empezamos a develar el secreto o hablar del secreto, corremos el riesgo de pulverizarnos. Y es una manera también de protegerse. Y eso pasa mucho en las familias latinas, ¿no? Ujú, Particularmente, justamente tuvimos una plática aquí con Dado Canales y pues era de lo que platicábamos, probablemente fuera micrófono, en el que pues normalmente en lugares como Estados Unidos o culturas más anglosajonas que cumplen 18 años y se van, sí, no hay este sentido de pertenencia y de familiar, pero cuando estás tan arraigado familiarmente, tienes que cuidar muchos aspectos, o sea, teóricamente, para cuidar a la familia. Y eso incluye, pues, el secreto, sea lo que sea, ¿no? Por total. cuidar a la familia y eso genera mucha presión, ¿no? Sí, y es cuidar a la familia. Creo que también tocas un tema importante como la sensación de sentir que perteneces a la familia, porque esto tiene que ver con nuestro sentido de pertenencia. Ujú. Es decir, muchas veces el sentir que podemos revelar el secreto o no, y cuando raya en la sensación de la vergüenza, no lo hago también porque esto me produce vergüenza. Al final, lo que estamos protegiendo es nuestro sentido de pertenencia, no sentirnos rechazados por el grupo. Esa es la razón por la cual ocultamos muchos secretos, porque lo que nos provoca la sensación de sentirnos rechazados, ya sea por el grupo familiar, por el grupo social, por el grupo laboral, Ujú. es lo que nos obliga muchas veces a decir, yo me callo la boca, ¿no? O sea, no voy a hablar de lo que me pasa, no voy a hablar de lo que ocurrió en la familia, porque no vaya a ser expuesto en mi imagen frente a los demás y el riesgo que corro es el de sentirme rechazado. Ujú. Y el sentido de pertenencia es algo que las personas necesitamos sentir, es real, pues, ¿no? O sea, el sentido de pertenencia va mucho más allá de sentirme perteneciente a un grupo. Tiene que ver con el saber que puedo ser yo bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier contexto y sin embargo no corro peligro. Ujú. Pero en el momento en el que siento que corro peligro por hablar de lo que me ocurre, de lo que me sucede, porque además en esta gama de secretos, pues hay de todo, ¿no? O sea, Sí, puede ser desde el secreto electoral, ¿no? Como de sí, 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 no sí. voy a informar por quién voy a votar, o estas cositas como no voy a decir que soy adicto al Candy Crush, y son secretos inocuos, es decir, que no necesariamente le hacen daño a nadie, hasta de pronto secretos mucho más profundos como los que hablabas en una familia, que tienen que ver con el origen de una persona o que tienen que ver con abortos o decisiones difíciles en la familia, etcétera, que son de estas cosas que se mantienen, ¿no? Como información velada. Pero muchas veces, o sea, después de X año, a lo mejor un secreto que guardabas que no tiene importancia, como ya mantuviste ese secreto, es cómo voy a hacer para que, o sea, para Sí, decir que la verdad, sí, ¿no? sí. Y puede ser desde el típico, ¿no? Las abuelitas que resulta que se casó con alguien que era más chico, el esposo, entonces voy a decir que soy más chica y el tener ese tema de que tienes ese secreto les pesa. Sí, y va creando lo que dices, una bola de nieve. Sí. Porque un secreto eventualmente puede tener también una connotación o un dejo de mentira, pues, ¿no? En el que empiezas a ocultar información, pero después la empiezas a transformar, pero después la empiezas a tergiversar y total que te vas metiendo en una situación en la que se va convirtiendo en una bola de nieve que muchas veces ya no sabes ni por dónde irte, ¿no? Ujú. Cómo lograr escapar de este secreto. ¿Qué consejo le darías a alguien que está experimentando ansiedad, estrés y demás por un secreto guardado? Creo que sobre todo hay muchas técnicas, ¿no? Pues en donde necesitamos empezar a trabajar, pero necesitamos sobre todo empezarnos a dar cuenta cuál es el impacto que está teniendo en nosotros este guardar el secreto. Hablaba yo del efecto de la ansiedad, ¿no? Ujú. Cómo en el cuerpo se empieza a manifestar. Y creo que es importante también darnos cuenta de que los seres humanos necesitamos aprender a relajar, por ejemplo, nuestro nervio vago, nuestro sistema nervioso, porque, a ver, tenemos toda esta parte de la rumiación en donde constantemente estoy en esta idea obsesiva de qué me va a pasar con este secreto que estoy guardando o cómo puedo liberarme de este secreto. Pero cuando pensamos en el cuerpo y la mente, aunque por supuesto son dos unidades que conviven, me gusta de pronto pensar en la mente como esta parte que a veces está dictando desde su sistema de pensamientos, todo el tiempo nos está diciendo qué hacer, qué decir. Esa es la parte del cuerpo que trae la agenda. Ujú.
Pero esa agenda la resiente nuestro sistema nervioso, que es la parte más sensible de nuestro cuerpo. Y la realidad es que la vergüenza, el secreto, la ansiedad, todas estas manifestaciones se inscriben en nuestro sistema nervioso. Y tenemos que aprender técnicas que nos ayuden a poder mantener relajado a nuestro sistema nervioso. Y hablaba yo ahorita específicamente del nervio vago, porque también se le conoce como el nervio vagabundo. Es el nervio que está por todos lados en el cuerpo. Envuelve nuestras vísceras, envuelve nuestros órganos y por lo tanto el poder ayudar a mantener nuestro nervio vago relajado es importantísimo porque de otra manera estamos alterando todo el tiempo nuestro cuerpo. Este nervio, de los 12 nervios craneales, es el más largo y no estoy diciendo que es el más largo en el cuerpo porque ese es el nervio ciático. Pero entender cómo está conectado con nuestro sistema simpático y parasimpático, porque el simpático además no tiene nada. Es esta parte de nuestro sistema, en el sistema nervioso, que se va a activar en los momentos en los que un estímulo, esta idea, por ejemplo, del secreto, nos da la sensación de tener que entrar en un estado lucha-huida, que es no, me empiezo a justificar, para nada, no fue así, estás mal, porque me siento confrontado tal vez con la idea de tener que revelar mi secreto. O por el otro lado, prefiero huir, lo niego y casi desaparezco del mapa porque no vaya a ser que me sigan insistiendo con la revelación del secreto. Pero por el otro lado tenemos a nuestro sistema parasimpático en donde va a estar este nervio vago que tiene dos zonas, la zona dorsal y la zona ventral. La zona dorsal es esa que se va a activar en nosotros cuando ya perdí toda esperanza de lucha-huida y ya siento que más bien entro en un estado de inmovilización. Entro en este estado como de parálisis y siento más bien desgane, desesperanza, ¿qué va a ser de mí? Y es cuando siento que ya no hay esperanza para mi vida, pues, ¿no? Que las cosas están perdidas. Sí. Pero la zona ventral es esa otra parte que necesitamos aprender a activar en esos momentos en los que sentimos que tanto la vergüenza o la ansiedad se inscribió en nuestro sistema nervioso y que empezamos a aplicar diferentes técnicas, porque cuando se activa la zona ventral es esa zona que nos va a ayudar a sentirnos conectados a la vida. Es la zona que tiene que estar activa en el momento del vínculo. Es cuando está activa sentimos que la vida es fácil, como que todo ordenado, como que todo organizado, como que todo fluye, como que qué bien, ¿no? Y entonces hay técnicas que creo que son interesantes, que además has hablado mucho de ellas en diferentes podcasts, que tienen que ver con centrarse en el cuerpo, en el contexto o en el vínculo. Son 3 maneras diferentes que podemos empezar a explorar para podernos relajar en los momentos de ansiedad o en los momentos en los que empezamos con tanta rumiación. Y de pronto, por ejemplo, técnicas centradas en el cuerpo, que has hablado mucho de ellas, ¿no? Que tienen que ver con la respiración, con todas nuestras funciones autónomas, que son las que nosotros no de alguna manera propiciamos, como la respiración, como la digestión, como nuestro corazón, ¿no? Y los latidos del corazón. Necesitamos empezarle a ayudar a nuestro sistema nervioso a poder regresar, pues, a esta calma, porque el sistema nervioso no puede con la desregulación, o sea, no puede con que no haya ritmo, por ejemplo, en la respiración. Lo has hablado mucho acá, ¿no? O sea, sí. La importancia de regresar a estos estados, el ejercicio, el sueño, todo eso tiene su fundamento en este sistema nervioso. Y el que podamos de pronto utilizar técnicas basadas en el contexto, en donde esto quiere decir sobre todo lo que capto a través de mis 5 sentidos. Hay personas que les sirve mucho relajarse, por ejemplo, con el simple hecho de ponerse a mirar fractales. Fractales son estas formas que se repiten, como por ejemplo una rosa, que son formas que se van repitiendo y me quedo mirando la rosa en conciencia y eso hace que mi sistema nervioso otra vez vuelva a la calma, especialmente este nervio vago. Y de pronto también tenemos técnicas basadas, por ejemplo, en el vínculo, en donde entra aquí muy importante el asunto de la psicoterapia. Estos confesionarios de los cuales hablaba del siglo XVI, pues han tomado formas diferentes. Y la realidad es que hoy también encontramos en el espacio terapéutico el lugar ideal para venir a hablar de estos secretos. Fíjate que ahorita que estás tocando ese tema, y creo que ya lo había platicado antes aquí, a mí me pasó pues justamente, ¿no? O sea, algo que te inquieta, que te sientes frustrado y demás y que tienes, o sea, que quieres tomar una decisión que a lo mejor no sería la mejor. Me pasó que me fui a comer con un amigo y pues estuve platicando del tema y simplemente el platicarlo me liberó. Sí. O sea, como arte de magia, ¿no? Porque no resolví el tema, no cambié, no hablé con la persona que tenía el conflicto, pero el hablarlo y el decirlo me liberó y ya no le di tanta importancia.
Sí, y porque activamos el proceso de lo que conocemos en la psicoterapia como elaborar lo que nos pasa. Elaborar quiere decir que cuando yo hablo con alguien, con un amigo, con mi terapeuta, con quien sea, necesito poner imágenes, frases, palabras que me ayuden a poderle explicar al otro qué es lo que me está ocurriendo. Y hago un esfuerzo por explicarle al otro, por poderle hacer un relato cronológico de los hechos, de poderle un poquito dar los detalles importantes para que el otro pueda entonces verdaderamente acudir al centro de mí mismo y entender desde mi perspectiva cómo es que estoy mirando las cosas. Y eso es lo que conocemos como el proceso de elaborar lo que nos ocurre. Y cuando hacemos eso, es lo que dices, mágicamente empezamos a acomodar internamente a nuestro mundo interno. Entonces, o sea, y ligándolo con el tema del secreto, ¿no? O sea, tú lo que estás diciendo es, independientemente que, digo, porque por un lado decías, oye, pues la parte de la ansiedad la cuidas con todos estos ejercicios que puedes estar teniendo, que te está generando conflicto guardar un secreto. Pero pues no quiere decir que ya te liberaste. O sea, trabajaste en el momento y te relajaste, pero pues a lo mejor después regresa, ¿no? Y dices, pues, Sí. ¿qué hago, no? O revelo el secreto, lo saco, lo afronto con la persona que Sí. tenga que ser, o lo que estás mencionando, ¿no? Lo platico con alguien que puede ser un psicólogo, un psicoterapeuta, y eso me libera tensión. Por supuesto, Ujú, porque además me ayuda a ensayar la ujú. sensación de lo que implica también poderlo hablar con alguien. Ahorita decías, ¿no? Cómo muchas veces hemos guardado secretos aparentemente muy simples, pero que para nosotros son como grandes tragedias. Y eventualmente vamos al consultorio, los elaboramos y nos damos cuenta que no era para tanto. Sí, Que vengo cargando un costal de piedras tremendo desde hace años y cuando lo hablo me escucho y también averiguo en este vínculo porque es crecer en una relación diferente en el que me doy cuenta que no era para tanto. oye, fíjate qué curiosas son las cosas, ¿no? A mí me pasó, pues justamente, ¿no? De un tema que pues era un, digo, si le quieres llamar, sí, secreto, porque no lo decía. Y yo simplemente con mi hermana particularmente era por protegerla a ella, ¿no? Ujú, Y hasta que llegó un momento, creo que en pandemia, que me pongo a platicar con ella y le digo, no, pues tal y tal, ya sabía. Me ujú. dice, yo no te había dicho también por protegerte Sí, a ti. sí, Y entonces los dos con nuestro secreto, y resulta que nada más nos estamos haciendo güeyes, sí, ¿no? sí. Y eso pasa muchísimo y sobre todo pasa en esto que dices, en el secreto de familia. Sí, Porque todos lo saben, pero se vuelve el tema que nadie toca, que es el tema tabú, y sin embargo todos lo conocen. sí, Es una realidad. sí. Ahora, ¿cómo saber cuándo me trae beneficios guardar un secreto o que es mejor hablarlo? Creo que eso depende del contexto, de la situación de cada persona. Difícilmente lo podemos averiguar si no nos damos la oportunidad de poderlo justamente pimponear tal vez con alguna persona en el momento indicado y con la persona correcta, ¿no? Que Ujú, hablábamos de estos espacios psicoterapéuticos, porque ahí muchas veces vamos a poder aclararnos en esa confusión. Cuando nos sentimos confundidos, sufrimos. Y tienes razón, muchas veces podemos caer en esta confusión que lo único que está prolongando es un estado de letargo, un estado de incomodidad. Y cuando lo podemos hablar, nos podemos aclarar. Creo que es muy importante revisar esto. Insisto, las consecuencias de hablarlo, pero también las consecuencias de callarlo y ujú, poderlo ponderar de esa manera. sí, Es al mismo tiempo también darnos cuenta que, a ver, todos tenemos una vida íntima, una vida privada y una vida pública, y es un esquema del cual hablamos en semiología de la vida cotidiana, en donde decimos que esta vida íntima tiene que ver con todo lo que involucra nuestro mundo interno. Nuestro ujú, mundo interno es nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros secretos. Todo eso forma parte de mi mundo interno. Y es lo que va entonces construyendo mi vida íntima, es mi intimidad, ¿no? sí, Y entonces utilizamos el gotero de la prudencia, decimos, para ir compartiendo ese mundo interno con las personas indicadas en los momentos adecuados. Y vamos entonces también creciendo en ese vínculo, ¿no? A ver, te comparto esto
y creo que vamos resonando, padrísimo, y te comparto un poquito más. Y eventualmente progresamos a una vida privada. Todos tenemos una vida privada en donde tú me conoces, yo te conozco, y entonces tengo una vida privada con mi familia y tengo una vida privada con mis amigos. Pero lo que va haciendo que en esa vida privada nos sintamos más cerca unos de otros, porque, por ejemplo, puedes estar en tu casa y tienes un hijo que vive literalmente en el cuarto de al lado, en la recámara de al lado, pero tienes otro hijo que se fue a estudiar fuera. Ujú. Y te sientes más vinculado emocionalmente al hijo que está afuera que al hijo que literalmente está en tu casa. ¿De qué depende eso? De cuánta intimidad hemos compartido con uno y con otro. Ujú. Eso va a ir dando pie a la sensación de la intimidad que se ha construido. Y esa intimidad muchas veces involucra esos secretos, ¿no? Como acercarnos de pronto a poder compartir cosas de mi mundo interno con una persona, y tal vez comparto más con un hijo y eso va cambiando en otros momentos y luego ya no comparto tanto con uno y con el otro, pero eventualmente progresamos a una vida que es pública, que Sí. tiene que ver con todas estas relaciones impersonales en donde tal vez conozco gente, pero no sé, del súper entonces no lo conozco suficientemente bien, pero bueno, es una relación y de pronto personas en el trabajo y eventualmente esas personas pueden ir progresando a que se convierten parte de mi vida privada porque empezamos a tener una relación y eventualmente también a nuestra vida íntima. Ujú. Entonces, el entender que todos tenemos derecho a esa vida íntima, que es importante y que la necesitamos cuidar, preservar y saber con quién y en qué momentos la comparto, creo que es fundamental. ¿Y por qué será que la gente le gusta tanto el saber las cosas íntimas de las otras personas, ¿no? O sea, Sí. es como algo que, digo, el Big Brother, ¿no? Ujú. O sea, que dices una estupidez, ¿no? Pero el tema de cómo vive y qué es lo que está pensando Natalia y cómo será su vida y qué es lo que le preocupa y cuál es la relación íntima que lleva con su familia, con sus amigos. ¿Por qué es tanto me intriga eso, ¿no? Y es súper interesante porque tienes razón. Por un lado está el por qué guardamos los secretos, pero por el otro lado está por qué nos interesa tanto saber de los secretos de los demás. Y Sí. yo te diría que fundamentalmente por dos motivos. Uno, porque a través del secreto del otro estamos proyectando nuestras propias angustias. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos desplazando temáticas internas que tal vez nosotros no hemos terminado de elaborar o de aclararnos internamente, de confrontar, porque son difíciles, son complicadas, y es mucho más fácil para mí trasladarlo en otra persona. Y entonces tal vez estoy muy interesada por saber si esa persona, pero será adoptado o no, son sus papás biológicos. Y estoy súper interesada en saber qué es exactamente o qué es lo que ocurre con el origen de esa persona. Y probablemente en ese querer saber lo que yo estoy proyectando es una angustia personal, en donde tal vez no me estoy sintiendo muy perteneciente a mi familia. Ujú. Y entonces estoy poniendo en el otro esta como fantasía de, ¿y será que este sí pertenece? Si es de sangre, literalmente, o sí o no. Y estoy desplazando parte de mi problemática. O de pronto el querer saber, ¿y cómo le irá a esa persona en su matrimonio? ¿Sí de verdad se llevan bien o tendrán conflictos? Quiero saber cuáles son los conflictos que tienen, porque tal vez en el fondo también me daría paz saber que no soy la única con broncas en mi matrimonio y que tal vez me libera de una angustia personal y lo trasladamos en las problemáticas de los otros. Entonces, Aparte, o sea, digo, ahorita que estaba pensando, en base a que estabas platicando, eh, está cañón cómo somos pues los seres humanos, ¿no? Estás en una reunión y demás, y ese rollo del chisme, ¿no? ujú, Y que está relacionado con el secreto sí, o con la vida que no es pública y semipública. Oye, ¿ya viste que fulanito no sé qué y sí, esto y el otro? No, pues es que ya me platicaron y eso es, o sea, como que todo mundo, a ver, cuéntame, ¿están hablando de lo que le pasó a sí, fulanito? Sí, no, está cañón. sí, porque es mucho más fácil de pronto entrar en la problemática del otro a confrontarnos con nuestra propia problemática. Y entonces hacemos estos desplazamientos en donde estamos mucho más interesados en la vida de los demás, porque eso nos distrae de nuestras propias problemáticas, de nuestros propios temas. Y decía yo que hay como dos motivos, ¿no? Y por un lado puede ser esto, desplazar mis angustias en las temáticas de alguien más, y por eso estoy tan interesada en saber de sus vidas. Y la otra es que también hay un tema de control, Ger. Hay como esta parte en donde si yo conozco el secreto del otro, de alguna manera empiezo a tener control sobre de la otra persona, pues, porque Ujú. esa persona de una u otra manera se va a empezar a sentir
digamos, dependiente o como un poco dependo de que tú guardes mi secreto para entonces yo sentirme en paz y tranquilo. Ujú, Y entonces hay ahí como una temática inconsciente que se da en donde a veces quiero saber porque eso me va a dar poder y control sobre de ti. ujú. Entonces pueden ser dos motivos por los cuales muchas veces insistimos en nuestra necesidad de querer saber sobre los secretos de los demás. Ahora, también hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque te pueden lastimar. O sea, Sí. justamente tú platicas una situación. Digo, estamos hablando de como secreto, no necesariamente que sea un secreto, pero una situación que te pasó. Ujú. eh, bueno, sí, un secreto. O sea, que no lo quieres compartir con todo mundo, pero por otro lado lo quieres liberar, ¿no? Sí. Y lo platicas con alguien, con una persona o dos personas, y después te traicionan y pues te pega brutalmente, ¿no? Totalmente, y por eso decíamos, ¿no? Qué importante usar el gotero de la prudencia, Ujú, en donde necesitamos ir conociendo nuestras relaciones, nuestros vínculos, porque también la realidad es que tal vez hay personas que se sienten muy expuestas porque inmediatamente llegaron y abrieron su vida como un libro, ¿no? O sea, abierto, pues, ¿no? Y dice, todo esto me ocurre. Y de pronto la sensación de, híjole, creo que fue demasiado, ¿no? Fue demasiado lo que dije. Y cuando vamos viendo en esta relación, a ver, a nosotros mismos nos pasa dentro del proceso de consultoría y de psicoterapia, en donde llegan personas que tal vez llevan un año en tratamiento y llegan y me dicen, Natalia, la verdad te tengo que hacer una confesión. No te había dicho esto. Y no me sorprende, pues, porque al ujú. final es parte de lo que vamos conociendo en este vínculo, en esta relación, en donde hace que vayamos manteniendo nuestros secretos y lo que dices, aprendiendo en qué momento y con qué personas es el indicado y el adecuado para irnos liberando de todo esto. Sí, que luego a la inversa también hay personas que al revés, ¿no? O sea, como que no tienen filtro y dicen, soy Sí, un libro sí, abierto un libro total. abierto. Y eso a lo mejor pues también les puede afectar, ¿no? Porque ante la otra persona decir, oye, pues, a ver, todos tenemos también Sí, problemas, todos pasamos por algo y demás. Entonces, pues el guardar de alguna forma ciertas cosas de tu vida personal o privada, pues también es importante, ¿no? totalmente es normal, es natural, es necesario incluso poder poner estos límites, ¿no? Porque son los límites que al final también están protegiendo nuestras relaciones. Porque incluso decimos, los límites no son para los demás, los límites siempre son para nosotros mismos, ¿no? Ujú, Es un poquito entender cuáles son los límites con respecto a nuestra propia intimidad y nosotros mismos los vamos poniendo, porque los límites siempre nos van a proteger y siempre van a proteger nuestras relaciones. ujú, Cuando colocamos esos límites y digo, a ver, esto es mío y esto es mi intimidad y no necesariamente tengo que compartirlo en este grupo para sentirme aceptado, porque sucede lo mismo, que también de pronto es como la sensación de compartir, incluso no nada más información de nosotros mismos, sino información de alguien más que tal vez en otro momento nos compartió esto que decías del chisme. ujú. Porque en el fondo es como la manera en la que queremos sentirnos vinculados al otro. Te voy a decir esto, te voy a contar esto, porque es la manera en cómo aprendí a vincularme con las personas, a partir de compartir las vidas de otros, ¿no? Y necesitamos también detenernos a reflexionar un poco sobre eso. Justo eso te iba a preguntar, o sea, ¿qué relación tienen los secretos con el sentido de pertenencia? Eso, ¿no? O sea, muchísimo, porque decíamos este sentido de pertenencia que tiene que ver con, más allá de sentirnos aceptados a un grupo, pues sentir que podemos ser nosotros mismos y no es peligroso. Y yo creo que hay que diferenciar, y nos lo dice Brené Brown, que es una de las autoras que más habla sobre sentido de pertenencia y vergüenza, que una cosa es sentido de pertenencia y otra cosa es querer encajar. Ujú, Porque muchas veces ni siquiera estamos haciéndolo por encajar, ¿no? Sino que, digo, perdón, por tener sentido de pertenencia, sino que en realidad es como la necesidad de querer encajar en el revelar el secreto o en el callar el secreto. Porque lo que ocurre con el tema del sentido de pertenencia, que está súper vinculado al tema de la vergüenza, porque cuando vivimos vergüenza, tenemos la sensación de que no pertenecemos. ujú, Y ese sentir que no pertenezco es lo que hace que secuestre inmediatamente mi autenticidad. Dejo de ser yo. ujú. Y cuando dejamos de ser nosotros mismos, es cuando empezamos a sentirnos como en una vida muy falsa, guardando un montón de secretos, pero cuando yo me siento falso, eso entonces también provoca la sensación de que estoy construyendo relaciones falsas, con personas falsas. Y entonces me da una sensación de mucha insatisfacción finalmente en nuestra vida, porque lo que nos hace sentirnos conectados a la vida
son nuestros vínculos, nuestras relaciones. El sentir que podemos compartir esa intimidad es al final lo que nos hace sentirnos parte de un grupo, de una familia, de lo que sea, ¿no? Ahora, en ese sentido, y ligándolo con lo que estabas comentando hace rato, ¿no? O sea, que tienes tu vida íntima, tu vida personal, tu vida pública. ¿Qué tan congruente debes de ser entre una y otra en tu forma de ser, ¿no? En tu forma de ser o en lo que dices y no dices. Porque también hay personas que en una o en otra son totalmente distintas, ¿no? Y luego, por lo menos desde un punto de vista externo, pues pasa eso, ¿no? El típico de los políticos, ¿no? Que dices, ya ni le creen, ¿no? Y nada más lo dice por convencer al de al lado y no realmente está convencido. Pero pues también en la vida cotidiana con cualquier persona, puede ser que no sea la misma persona en una o en otra. ¿Qué tan congruente debes de ser? Y es que más que qué tan congruente debes de ser, la realidad es que todos de una u otra manera guardamos esto que le llaman como un falso self, ¿no? Porque muchas veces socialmente la realidad es que a veces llegamos a ser falsos, ¿no? Desde la pregunta, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Y tal vez por dentro traigo un montón de broncas, muchos rollos, y no te los digo. Y en ese momento, desde ahí ya estoy siendo falso, pues, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque socialmente eso hemos aprendido también, por condicionamiento, por muchas ideas que traemos. Hay momentos, ¿no? En donde también decido, pues no le voy a abrir aquí mis broncas, ¿no? O mis temas. Y entonces más bien contesto con, sí, muy bien. Y la realidad es que es lo mismo. La vergüenza muchas veces nos hace ponernos un traje muy particular en donde nos terminamos mostrando tal vez de alguna manera. ¿Por qué? Porque tenemos el convencimiento profundo. Por eso la vergüenza, digo, que es una emoción súper poderosa, que nuestra imagen está dañada y yo no puedo mostrarme de manera auténtica y como soy frente a los demás, porque entonces creo que voy a ser rechazado. Y tienes razón, nos vamos colocando tal vez estos trajes y tal vez en mi familia tengo que ser de una manera para poder ser aceptado. Y me pongo el traje de la complacencia y soy súper complaciente. Y todo es sí, claro, yo ayudo, yo apoyo. Y de pronto las personalidades complacientes que se vuelven casi los psicoterapeutas de sus papás y los porristas de sus papás. ¿Y por qué? Porque ese es el traje que tengo que usar en ese lugar para poder ser aceptado. Pero tal vez me voy al trabajo y necesito utilizar un traje diferente y entonces me pongo el traje de doña perfecta, ¿no? Y entonces aquí todo tiene que ser perfecto y yo no necesito ayuda y todo lo resuelvo y soy muy eficiente y hay estas partes en donde vamos cayendo en un self falso, que es un ser falso, pues, pero que muchas veces no vemos de otra, porque sea el traje que nos estamos poniendo, en el fondo lo que estamos ocultando es nuestra inseguridad, es nuestra incapacidad para poder sentirnos aceptados y vamos ocultando partes de nosotros. Ahora, o sea, estoy de acuerdo, pero por decir algo, ¿no? O sea, yo te lo puedo decir en mi persona, ¿no? O sea, yo soy una persona bastante... siento que soy como soy con las personas en lo general, ¿no? O sea, con mis amigos, con mi familia, en el trabajo, soy la misma persona, me gusta contar chistes. Sí, lo sabemos bien. Y demás. Pero pon tú, la parte personal o más bien la parte sentimental, me cuesta mucho trabajo sacarlo, ¿no? O sea, abrirlo y demás. Y digo, a lo mejor algo que sea más profundo, como te digo, oye, pues platicas con un amigo y pues bueno, pues puedes platicar el tema, pero no sé, ¿no? O sea, no necesariamente me siento cómodo y demás el agarrar y decir, pues, ¿cómo te sientes? Y eso, no, pues fíjate que sí estoy preocupado porque ahorita X tema y no sé, como que vulnerarte. Sí, claro. Te cuesta trabajo, o hay gente que nos cuesta más trabajo que otros, ¿no? Por supuesto. Es una realidad que de pronto cuidamos esa vulnerabilidad, ¿no? Y también vamos encontrando los espacios en grupos de desarrollo de conciencia, que es a lo que me dedico y en donde trabajo. Y lo que hacemos es generar estos espacios precisamente para que las personas puedan venir a hablar sobre sus problemáticas, sus situaciones.
Y es muy común escuchar de las personas que digan, híjole, qué paz, pensé que era la única viviendo esta situación, ¿no? Ujú. Qué paz me da saber que tú también estás pasando o has pasado por ahí. O sea, eso es en grupos. Eso es en grupos, pues, ¿no? Ok. Es como una consultoría con un encuadre psicoterapéutico en donde vamos poniendo situaciones y problemáticas y entramos en una dinámica que le llamamos la cámara del espejo grupal, porque al final somos espejos unos de los otros y nos vamos reflejando en nuestras historias, en nuestras problemáticas, en esta necesidad de saber, oye, si tú fuiste capaz de salir adelante y darle la vuelta a la página, eso quiere decir que yo también puedo hacerlo, porque tú y yo somos iguales y adolecemos de lo mismo y podemos entonces construir herramientas para poder eventualmente movernos de lo que nos está ocurriendo. Pero decía yo, lo impactante no es que las personas digan, híjole, pensé que era lo único viviendo estas cosas. Creo que lo impactante es darnos cuenta que de verdad lo creamos, porque eso quiere decir, Ger, que también hemos crecido muy solos en nuestras propias emociones, no necesariamente compartiéndolas con los demás. Hemos guardado mucho para nosotros mismos nuestras propias emociones, porque muchas veces tampoco hemos encontrado los contextos para poder acercarnos a hablar de lo que nos ocurría, tal vez desde nuestra infancia, ¿no? Ujú. Un niño que de pronto podía estar muy enojado o muy triste y entonces su mamá inmediatamente, no, 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 no. Aquí no se habla de la tristeza, fuera la tristeza, en esta casa no permitimos la tristeza, mi vida, cómete una galletita, ponte contento. Y al rato ese niño crece y no sabe si lo que tiene es hambre o tristeza, porque empieza a confundir esas emociones, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque no hemos tenido los espacios suficientes para poder hablar de nuestras propias emociones, por lo que tú dices. De pronto, el mismo mundo, nuestra familia, el contexto en el que hemos crecido, nos ha ido vulnerando, porque nos ha ido enseñando que hablar de lo que nos ocurre, de lo que finalmente es nuestro mundo interno, muchas veces puede ser algo amenazante para los demás o no necesariamente lo comprenden. Y eso es algo que vamos aprendiendo. Y el día de mañana, pues digo, no, me tengo que proteger, me tengo que cuidar, porque esto es algo que nos ha pasado desde la infancia. Sí, totalmente. Y digo, relacionado con lo que dices, o sea, también es mucho el tema de género, ¿no? Oye, pues la costumbre, no, los hombres no lloran, ¿no? Sí. Las mujeres no hacen trabajos de no sé qué y te vas quedando con esa ideología y muchas veces, pues por eso el hombre termina sacando las cosas pues, relacionado con el alcohol o con Sí, otras sí. cuestiones pues, por guardarse estos temas, ¿no? Y que además el secreto también, pues parece que a veces se maneja por género, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque para las mujeres, por ejemplo, confesar un secreto muchas veces puede ser sinónimo de intimidad. Pero lo que decías, para un hombre, confesar un secreto puede ser sinónimo de vulnerabilidad, ¿no? Sí. Y creo que a últimas fechas, que ha sido maravilloso, vemos cada vez más llegar hombres al espacio psicoterapéutico. Eso antes casi no se veía, o sea, se veía mucho más llegar a las mujeres, pues, ¿no? Para un Ujú. hombre era casi, ¿dónde es tu consultorio? Que nadie me vaya a ver entrar, no se vayan a saber que estoy viniendo a terapia, ¿no? Y últimamente es maravilloso sentarte en mesas con amigos, en diferentes contextos. ¿Y quién es tu psicoterapeuta? Yo estoy yendo a terapia 2 veces a la semana. Y es maravilloso, pues, porque esas cosas están empezando a cambiar. Porque todos, de una u otra manera, estamos empezándonos a dar cuenta de la importancia que tiene cada vez más atender nuestra salud mental. Sí, fíjate que yo es parte de lo que tengo en mi libro de propósitos de este año, que ya lo tengo pendiente, justamente, ¿no? De ir a terapia. He platicado el tema de alguien que tenemos en común Uh-huh. y que pues sí, definitivamente te ayuda de una manera brutal, ¿no? Y Uh-huh. cuando estás hablando con alguien que no conoces, o sea, que no tiene que ver en tu vida, es distinto porque no es un juez, ¿no? No te va a juzgar sobre lo que le digas. Digo, a fin de cuentas, digo, sí está preocupado porque estés mejor, pero pues tampoco le preocupa porque no lo vas a afectar de manera personal, ¿no? Así es. Y además, no nada más eso, sino es, por supuesto, la parte de me descubro en un espacio libre de juicios, sino que además aprendemos a conocer la historia de nuestros consultantes o de nuestros pacientes a partir de lo que ellos nos relatan, ¿no? Ujú. Yo no sé la historia de tu mamá o la historia de tu papá y entonces no me influyo pues por esas circunstancias, sino que aprendemos a ver la historia desde los ojos de cada quien y eso es súper importante porque tal vez tu hermana contaría la historia de una manera muy diferente, ¿no?
Cada quien vamos contando las historias de nuestras familias desde lo que nos tocó vivir y poderlo ir a hablar a un espacio psicoterapéutico es la sensación de sentirnos escuchados, pero además también de tener la sensación de que alguien está confirmando nuestra existencia, ¿no? Que no es nada más, no, así no fue, no es cierto, no, así no pasó, no, espérame, así es como yo lo viví. Y el hecho de que tú lo hayas vivido así es lo que lo hace tremendamente importante. Ahora, regresando, platicamos un poco del tema de los secretos en la familia, ¿no? Me gustaría regresar un poco esa parte de cómo nos afectan los secretos en la dinámica familiar, ¿no? O sea, entre los esposos, a la pareja, con los mismos hijos y demás, ¿cómo ves esto? Sí, porque la verdad es que al final lo que tú decías, ¿no? Muchas veces se puede convertir como en lo sabido, no hablado, lo sabido, no pensado, y hay algo en el ambiente, ¿no? O sea, algo que de pronto la familia empieza a percibir que algo está pasando y de pronto no nos sentimos cómodos con lo que está ocurriendo y aparecen muchas veces las sintomatologías, ¿no? Es el síntoma. ¿Por qué? Porque no se habla de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, muchas temáticas en la relación de pareja que probablemente no se hablaron o no se les puso nombre y de pronto el síntoma aparece en una infidelidad. No estoy diciendo que eso sea en todos los casos, ¿no? Sí. Pero puede haber situaciones en las que la infidelidad pueda ser como el síntoma de algo que no se terminó nunca de hablar porque nunca nos sentamos a discutir qué te parece, qué quiero yo, qué no quiero yo. Y el discutir en pareja nuestros desacuerdos, al final también es un síntoma de intimidad, pues, ¿no? O sea, Claro. el no hacerlo hace que entonces empecemos a vivir relaciones de manera muy superficial, como que hacemos que nos llevamos bien, hacemos que convivimos bonito, pero no necesariamente nos estamos vinculando de manera íntima. Y lo mismo, por ejemplo, ocurre en el contexto familiar, porque, por ejemplo, uno de los síntomas que a veces puede aparecer, de los muchísimos, pero, por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Que es un síntoma que necesita entenderse en familia. Porque muchas veces el alcohólico lo que ocurre es que está actuando un síntoma familiar, ¿no? Esa es la razón por la cual a los alcohólicos incluso se les dejó de atender dentro del espacio familiar hace muchísimos años. Cuando un alcohólico se quería rehabilitar, se rehabilitaba dentro del contexto familiar, pero eso después cambió y ahorita se saca literalmente al adicto de su ambiente familiar, se le mete a la clínica, se rehabilita. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta del impacto que tiene la familia muchas veces en estas dinámicas. Llegaba el alcohólico recuperado a su casa y entonces, ¿qué pasaba? Que la familia más bien decía, ay, no, ya estás de flojera, ya no tomas, ahora toma, ¿no? Cuando las mismas familias llevaban el alcohólico a que se atendiera, pero en el momento en el que se atendió ya no nos gustó. ¿Por qué? Porque entonces nos obliga como familia a empezar a ver cada uno nuestros temas. Antes todos estábamos hablando del alcohólico y la bronca era el alcohólico y qué vamos a hacer con el alcohólico y cómo lo rehabilitamos y a dónde lo llevamos, pero en el momento en el que el alcohólico se rehabilitó y ahora pues tenemos que empezar a mirar nuestros secretos o nuestras temáticas o nuestras problemáticas, ¿no? Y entonces, por supuesto, va afectando en el ambiente familiar. Y necesitamos entonces también muchas veces pensar, ¿no? en el efecto que provoca el no hablar de lo que está sucediendo. Insisto, tomando en cuenta consecuencias, ¿no? De un lado y del otro, pero efectivamente puede haber secretos que terminan por intoxicar al sistema. Ahora, también digo, porque evidentemente muchas veces hay consecuencias, esto más relacionado con la parte de los hijos, ¿no? Y pues típicamente tú agarras y le dices a tu hijo, oye, pues pasó tal, los 5 segundos de la verdad, ¿no? Dime la verdad y pues fue que te vaya mejor, Sí. ¿no? ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque ahí está muy relacionado con el tema, pues, del miedo o la consecuencia, ¿no? Sí. Oye, si yo digo y demás, pues me van a castigar o va a pasar tal y pues la consecuencia va a ser X, ¿no? Sabes que si dices, pues a lo mejor te va a ir medio mal, pero si no dices y se enteran, te va a ir peor. Sí, ¿no? sí. ¿Cómo debes como papá tratar estos temas con tus hijos? Pues yo creo que respetando también, Geri, sobre todo, por ejemplo, en la etapa de la adolescencia,
que va a haber cosas que a nuestros hijos no nos van a contar. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque también está marcando esto que decía al principio, un proceso de separación, de individuación, de su propia independencia. Es donde ellos empiezan también a construir parte de su mundo interno, ¿no? Entonces, y también nuestros hijos van a llegarnos a contar cosas que también tenemos que tener respeto también por preservar esos secretos, porque a veces igual y llega mi hija y me cuenta algo, no sé si relacionado a una amiga o al novio, y me pide, oye, por favor, esto no se lo vayas a contar a mis hermanos, ¿no? O a mi papá. Y creo que se vale también ir construyendo esa intimidad dentro de la familia. Por ejemplo, una de las reglas que siempre hablamos dentro del espacio psicoterapéutico, pero que aplica en todos los ámbitos, es mientras tu confesión me haga saber que no estás en peligro o que tu vida no corre peligro, se preserva, pues, ¿no? Porque es también el vínculo de la propia intimidad. Y efectivamente, los chavos y los hijos en general, pues van a empezar a ocultarnos cosas que a los papás a veces no nos parecen, ¿no? Y tendríamos como adolescente o como niño también, nada más simplemente reflexionar sobre las consecuencias. ¿Por qué? Porque somos 100% responsables de lo que hacemos y también tenemos que estar dispuestos a asumir las consecuencias de callarlo o de decirlo. Esa es la realidad y eso es una decisión personal que cada uno va a ir ponderando en su momento. Oye, una pregunta, digo, vinculada con la vida de los psicoterapeutas, ¿no? Y en tu caso particular, digo, tratas con gente pues, de todo tipo, ¿no? Y siempre me he cuestionado, ¿no? O sea, ¿cómo te afecta, no? Porque pues evidentemente en el día a día, en mi caso, pues como que dices, tienes momentos que son más difíciles, otro hay cosas que te gustan más o cosas que te gustan menos. Creo que en tu caso el ayudar a las personas te da satisfacción, pero ¿qué pasa cuando te empiezas a adentrar con el problema que tiene alguien más? ¿Cómo te afecta en lo personal y cómo lo resuelves? Creo que sobre todo, y algo que aprendemos en la formación como psicoterapeutas, es que necesitamos saber que nuestra responsabilidad como terapeutas en cualquier ámbito es ayudarle a nuestros pacientes, a nuestros consultantes, a que sean ellos quienes contacten con su propio mundo interno, no con el mío. Porque en el momento en el que yo empiezo a mezclar mi mundo interno con su historia, en ese momento no le estoy ayudando. Es la realidad. En ese momento ya dejé de ser una ayuda, ya dejé de ser ese lazo que le va a permitir entonces aclararse en sus propias circunstancias. Pero a ver, digo, de lo que te pasa día a día, a mí me pasa, ¿no? Estás en el trabajo, esto y demás, y te vas a dormir y hay ciertas cosas que te quedaste preocupado o pensando, ¿no? Oye, relacionado con algo que te faltó, con una cuestión que traes en el momento, con una preocupación de tu familia, con algún pendiente, o ves una película de suspenso y a lo mejor te quedaste pensando en la actuación porque te adentraste, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces seguramente te debe pasar a veces. Y afortunadamente por eso también los psicoterapeutas vamos a terapia. Y tenemos a nuestros terapeutas y tenemos espacios también incluso de supervisión de casos, ¿no? En donde podemos hablar de estos casos que nos pueden estar en algún momento produciendo ansiedad, angustia, ¿no? Porque también somos seres humanos, es una realidad. Claro. La credencial que más nos define antes de ser psicoterapeutas es la de seres humanos. Entonces sí, puede ser una realidad, pero creo que por eso es importante actuar con responsabilidad, trabajar nuestras temáticas que pudieran estarse viendo ahí vinculadas a la temática de nuestro paciente para poder entonces colaborar como esta página en blanco que le ayude a construir su propia historia, ¿no? Sí, pues muy interesante. ¿Hay algo que te arrepientas de algo que hayas hecho o dejado de hacer en tu vida? Pues afortunadamente creo que no. Creo que te diría que las cosas que han pasado en mi vida entiendo cada vez más por qué han pasado, cuál era el para qué, ¿no? Porque creo que es de pronto interesante plantearnos el por qué me ocurrieron y para qué me ocurrieron, ¿no? Porque el por qué siempre me remite como a la historia, ¿no? A mi pasado. ¿Por qué viví esto? Pero el adentrarme en el para qué me ha ayudado a entender cuál es el impacto que ha tenido pues, en mi presente y lo que viene en mi futuro. Entonces creo que hasta ahorita la cosa va bien, Ger. Sí. Regresando un poco, te comentaba que entrevisté a Dado Canales y hablamos sobre las heridas de la infancia, Sí. ¿no? Dado fue mi maestro en la universidad. ¿Ah, sí? Sí, en la Ibero. Tipazo, Dado. También sabe de todo. Sí. Y platicamos de las heridas de la infancia.
Y a fin de cuentas, todos tenemos heridas de la infancia. O sea, todos, a mayor, menor escala. Tú pasaste una etapa, como muchas personas, cuando se divorciaron tus papás y demás, que pues fue cuando empezaste a ir a terapia y demás. Si pudieras hablar con esa niña cuando tenías que 14, 15 años por ahí, ¿qué consejo le darías? Pues creo que le diría que siga por el mismo camino, que va bien, que ahí la lleva, que las cosas pintan bien en el futuro. Padrísimo. ¿Dónde te ves en 10 años, Nat? Ayudando, sin duda, de una u otra manera, con una vocación orientada al servicio, disfrutando de mi familia, que es un gozo personal inmenso, y bueno, pues colaborando con herramientas, ¿no? Para seguir en el desarrollo de nuestra propia conciencia. ¿Vas a seguir o vas a tomar las riendas de todo lo que hace tu papá? Bueno, pues eventualmente, se irán planteando proyectos. Creo que mi papá, como bien lo dices, ¿no? Es una figura impresionante que ha ayudado a miles y miles de personas y lo sigue haciendo. Entonces, en lo que yo pueda seguir colaborando a su lado, pues me va a encantar hacerlo. Qué padre. Si pudieras platicar con alguien vivo o muerto, ¿con quién sería y qué platicarías o qué le dirías? Por 15 minutos. Por 15 minutos. Pues creo que elegiría a mi abuela paterna. No la conocí, pero dicen que me parecía mucho a ella. Ay, qué padre. Y entonces, pues tal vez me hubiera encantado conocerla, ¿no? Como entender por qué mi papá de pronto me dice, es que te pareces tanto a mi mamá, ¿no? Y me hubiera encantado tal vez tener la oportunidad de conocerla, de platicar con ella. Y creo que de eso, hablaría como de entenderla, de tratar de conocerla, de saber quién es. Y también que me contara, pues, cómo se ven las cosas, ¿no? Allá del otro lado. Sí. ¿Tu papá la llevaba bien con ella? Sí. Sí, tenían una gran relación. Y entonces me enseña fotografías y me dice, es que ve muy parecida físicamente, ¿no? Entonces el parecido físico siempre lo está mencionando. Qué padre. ¿Algún libro que nos recomiendes? Hay un libro que me parece interesante darnos la oportunidad en algún momento de nuestra vida leer, que es este libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? De Harold Kushner. Qué padre. Es un libro que yo recomendaría. Qué padre. Pues ha sido una plática padrísima, Nat. Espero que sea la primera de muchas. Sí, podemos escoger diversos temas. Te agradezco mucho por compartir el micrófono aquí con nosotros y iluminarlos por lo menos de un tema que, como digo, pueden ser muchos más en un futuro. Me va a encantar y mil gracias y felicidades por este espacio porque qué bárbaro, eres admirable, Ger. Tanto que haces y además darte este espacio para ayudarnos a seguir creciendo, te lo agradezco. Muchísimas gracias. ¿Tus redes dónde te podemos encontrar, Nat? Lo pueden encontrar en @DRA, como de doctora_Nat Ruiz. Buenísimo. Pues muchísimas gracias. A ti. Gracias.